diablo, Satanás, Lucifer, a veces Leviatán o Mefistófeles. Varios nombres, varias caras, varios roles. Hoy, en su programa ¿Y tú tienes miedo?, hablemos de la historia y apariciones del diablo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos para toda la gente que se va uniendo a la transmisión. Hoy les traemos este tema tan interesante de lo que es el demonio, la bestia, el 666. Así es que, ¿qué le parece si comenzamos? Comparta esta transmisión para llegar a más gente. Esta noche hablaremos muy ampliamente de este gran tema tan interesante que desde la época antigua nos han mostrado a la bestia de una u otra manera. Así es que comenzamos. Bueno, pues si alguien te pidiera que te imaginaras al diablo, probablemente la imagen que te vendría a la mente sería la de un demonio con un tridente en la mano. Sin embargo, durante cientos de años, el diablo cristiano no aparecía en el arte religioso. Cuando eventualmente hizo su aparición, era azul y no tenía ningún cuerno ni pezuñas. La familiar imagen que tenemos de él surgió a través de generaciones de artistas y escritores que tomaron lo poco que dice la Biblia sobre Satanás y lo fueron reinventando a lo largo del tiempo. Bueno, pues ¿qué imagen nos da la Biblia? En el Apocalipsis se predice el fin del diablo en el infierno, aunque sufriendo como todas las otras almas que han caído ahí. Como en esta imagen de los hermanos Limborg de 1385 a 1416, en la que Lucifer tortura y es torturado. Satanás es el máximo adversario de Dios. Bueno, pues por su parte en la Biblia judía, el diablo es otro agente de Dios haciendo su labor. Ese personaje fue luego desarrollado por los cristianos hasta tomarlo en la representación de la maldad suprema. Satanás tomó la forma de una serpiente y tentó a Eva en el jardín del Edén. No hay ninguna mención del diablo o Satanás en el libro de Génesis. Fue solo más tarde que los cristianos interpretaron que la serpiente era una encarnación de Satanás. Satanás fue expulsado del cielo tras desafiar la autoridad de Dios. En la Biblia, un personaje misterioso es expulsado del cielo por rebelarse contra Dios. La caracterización de Satanás como un ángel caído se deriva de esa traición. ¿Satanás gobierna el infierno y le inflige tortura y castigo a los pecadores? En el libro de las Revelaciones se profetiza que Satanás será enviado al infierno. Sin embargo, pues no tiene ningún estatus especial y sufre las mismas torturas pues que los demás pecadores. Un ángel a punto de abrir las puertas del infierno en esta imagen de entre 1121 y 1161, pues lo puede denotar claramente. Las caras del diablo, en los primeros siglos del cristianismo no había mucha necesidad de representar la maldad en el arte religioso. Los cristianos creían que los dioses paganos rivales, como el egipcio Bes o el griego, pues eran demonios responsables por las guerras, las enfermedades y los desastres naturales. Cientos de años más tarde, cuando el diablo llegó al arte occidental, algunas representaciones incorporaron los atributos físicos de estos dioses, como el vello facial de Bes y las patas de cabra. También comentar que pues el vello facial, las pezuñas, los cuernos y cola, y además asustando pues en un jardín, ya que la hierba Ibericum supuestamente repele los demonios. Bueno, pues se dice que en circa en 1260, el diablo medieval, vámonos con la historia de pues, la representación que tenía la gente de la época antigua acerca de pues la bestia. En la Edad Media surgió un retrato de Satanás más reconocible. Fue una época de inmenso sufrimiento que se empeoró con el brote de peste bubónica, la pandemia más devastadora de toda la historia humana, que mató a millones de personas en toda Europa. Como la iglesia no podía proteger a los creyentes de la enfermedad,
Se dice que las representaciones de Satanás se centraron en los horrores del infierno, reflejando el estado de ánimo del momento y recordándoles a los fieles que se abstuvieran de pecar. En la Biblia de Alba, por su parte, que se acabó de traducir al hebreo, del hebreo al castellano medieval en 1430, el arcángel Miguel, pues se dice que luchó contra Satanás. Dentro de la historia circa de 1535 se encuentra también pues la historia de la propaganda endiablada. Se dice que hay una larga tradición de asociar al diablo con los enemigos del cristianismo dentro y fuera de la iglesia. Cuando la iglesia se dividió durante la Reforma, bueno, pues tanto los católicos como los protestantes se acusaron mutuamente de estar bajo la influencia del diablo. La propaganda utilizó imaginaria, juguetona y grotescamente pues para mostrar la corrupción. El diablo pues hace parte del lenguaje de las caricaturas dentro de lo que es la historia de circa de 1500 a 1600. Bueno, pues se llama el tema hechizos y seducción. A principios del periodo moderno se acusaba a personas de hacer pactos con el diablo y practicar brujería. Satanás a menudo era representado como un seductor y se consideraba que las mujeres eran particularmente vulnerables a sus encantos. Las imágenes mostraban mujeres en confabulaciones sexuales con el diablo, aprovechando la tradición de condenar a las mujeres a hacer el sexo débil, más dadas a caer en el pecado por ser incapaces de dominar sus deseos carnales. Las mujeres débiles de espíritu, detalle de la obra Acciones de Diablos, que aquí pues la vemos representada, ahí la tenemos en imágenes, ahí la tenemos en pantalla, publicada en Cataluña a finales del siglo XIV. Vámonos con la siguiente historia, el siguiente tema de circa 1600 a 1800. Bueno, pues ya se convirtió en lo que sería un diablo iluminado. Los escritores y pensadores del movimiento de la Ilustración durante el siglo de las luces reinterpretaron la historia del diablo para que se ajustara a las preocupaciones políticas de su época. John Milton describió un Lucifer psicológicamente complejo en su poema Paraíso Perdido, que cuenta la historia de la caída en desgracia de Satanás, mientras que los textos religiosos anteriores habían examinado la motivación de Satanás para condenarlo. El Lucifer de Milton pues es un personaje atractivo y solidario que encarna los sentimientos de rebeldía del republicanismo del siglo XVI. Dentro de esta historia pues se dice que para algunos artistas románticos y de la Ilustración, Satanás era un rebelde noble que libraba una batalla contra la tiranía y sobre todo la autoridad de Dios. Seguimos adelante. Bueno, pues por su parte el Lucifer de Franz von Stock de 1863 a 1928 pues realmente da la sensación de estar más cerca de nosotros. Seguimos con la historia, circa 1900 a 2000, animal político. Cuando la ciencia pudo explicar la muerte, la enfermedad y los desastres naturales, el diablo fue el más amenazado. Fue entonces cuando un diablo urbano y sofisticado entró a la escena, siguiendo una larga tradición de identificarlo con enemigos políticos y religiosos. El diablo se usó para ilustrar a la oposición política en caricaturas y sátiras. Además, Satanás encontró su lugar en el mundo comercial al convertirse en sinónimo de indulgencia pecaminosa, por lo que aparece en propagandas para vender desde chocolates y champaña hasta autos de lujo. Increíble todo lo que se conlleva dentro de lo que es pues Satanás, el diablo, como cada pues época medieval iba representando, conforme iba pasando el tiempo, iban representándolo de manera diferente, ¿no lo cree? Y fue cambiando la perspectiva de la gente hacia él. Y bueno, pues vámonos con historias de apariciones del diablo. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente historia. Pues se dice que hay personas que afirmaron que tuvieron un encuentro con el diablo y terminaron internados. Se trata de un grupo de jóvenes que sufrieron ataques de pánico, por lo que fueron derivados a un hospital. Ellos realmente pues eran estudiantes de una escuela de un distrito educativo de Bani, en República Dominicana. Aseguraron que supuestamente vieron al diablo
y tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital debido a que sufrieron ataques de pánico. Según informaron las autoridades del centro educativo, unos 6 estudiantes entraron en pánico y fueron llevados por ambulancias del servicio de emergencias al hospital Nuestra Señora de Regla de Bani. En ese nosocomio, pues los medicaron para reducir su ansiedad y nerviosismo. Existe un video en redes sociales donde se puede ver al menos 6 jóvenes gritando y sacudiendo su cuerpo en una sala de emergencias. Ellos argumentaron que fue una aparente aparición del diablo cuando estaban en la escuela. El diablo se les apareció de frente, afirmaron los jóvenes, que pues al estar ante esa situación de ver algo tan impactante, pues realmente sufrieron ataques de pánico, de ansiedad, y pues fueron llamadas las emergencias para pues que los llevaran al Instituto Educativo Ernesto González La Chapelle. Fue realmente esta escuela donde estos estudiantes pues pudieron ser atendidos, y pues lo que les causó nerviosismo fue el impacto de ver la figura del diablo que se les apareció de frente. De repente se les aparece. Comentan que, pues como en muchas de las ocasiones, en muchos de los programas de Y Tú Tienes Miedo, hemos comentado, pues no sabemos si realmente los jóvenes realmente se les apareció el diablo, Lucifer, la bestia, o pues fue un demonio, ¿no? Fue un demonio. Ellos comentan que era una presencia muy grande, de más de 2 metros, pues obviamente es algo muy impactante, sobre todo su rostro y sus ojos brillosos. Realmente fue algo muy fuerte lo que ellos vivieron, que realmente pues alteró su sentido nervioso y pues estuvieron al borde de un infarto. Y bueno, pues en ese sentido, uno de los médicos informó a los padres que los 4 menores que estuvieron bajo su observación, pues le reconocieron que vieron al demonio y que todos presentaban los mismos patrones de conducta. ¿Realmente existirá el diablo? ¿Usted ha sabido de alguna historia, algún cuento, una leyenda donde supuestamente se les ha aparecido el diablo en alguna carretera, en un rancho, en un ejido? Aquí coméntenos, ¿eh? Y pues, ¿qué les parece si seguimos con la siguiente historia? Vean nada más, ahí vamos a centrar un poquito mejor para que lo disfrute, porque pues ahí lo tenemos en pantalla, ¿eh? Ahí tenemos en pantalla del lado izquierdo una fotografía real del siguiente caso, y pues vamos explicándola. Bueno, pues por supuesta aparición del diablo, un pueblo del Caribe realmente está atemorizado. La extraña figura fue vista en una fotografía que tomó un padre de familia de uno de los niños que jugaba fútbol en la cancha de Carreto, en aquella zona rural. Carreto es una zona rural del municipio de San Andrés de Sotavento, en el departamento de Córdoba, y tiene las calles vacías. Nadie va a la cancha a jugar fútbol, pese a que esa era una de las distracciones del niño de aquel lugar. Realmente todos están atemorizados luego de que varios de ellos aseguran haber visto al diablo. La historia comenzó cuando uno de los padres de familia de estos menores que jugaban fútbol, pues tomaron una fotografía. Al revisarla, pues vieron que en la parte izquierda de la misma aparecía la figura tenebrosa de un hombre que también corría en dirección rumbo al balón. Era una sombra negra y diabólica que salió de la maleza. Señalan algunas de las personas que se encontraban en el lugar donde se congrega la comunidad por las tardes, con el fin de hacer deportes y disipar la rutina y el encierro por la pandemia. Bueno, pues realmente esta imagen se hizo viral, y los habitantes de la zona advierten que no se trata de un montaje ni de una broma pesada, sino de la presencia de un ser del más allá que se encontraba en ese momento junto a ellos. La noticia de la supuesta aparición del diablo se regó como pólvora, y de inmediato los pobladores se pusieron a la búsqueda de sacerdotes y de líderes religiosos para que hagan un proceso de exorcismo en el lugar, indicando que hay espíritus malignos que quieren hacerles daño. Nadie ha hecho el proceso, y realmente el pánico sigue en aquella comunidad rural que forma parte de uno de los resguardos indígenas más grandes del país. Advierten que no saldrán de sus casas hasta que no alejen al diablo del lugar. Vean nada más, ¿eh? Bueno, pues ahí lo tenemos en pantalla, esta imagen, esta fotografía real. Este es un caso actual, un caso moderno,
donde pues como lo seguimos comentando, ahí disculpe tanta insistencia, pero pues qué imponente, sobre todo cuando este tipo de presencias demoníacas, ahí podemos ver del lado izquierdo cómo realmente también esta aparición, este caso, pues en este caso vemos a un ser muy alto, un ser muy grande, y pues también se ve que es un ser de oscuridad, se ve que es algo, pues no se ve como de apariencia que fuera pues como humo, apariencia plasmática, por decir así, sí se ve como algo físico. ¿Será un alma en pena? ¿Será algún demonio que quiere ahí atormentar a esta comunidad? Increíble, ¿no? Sobre todo, pues le decíamos, son entidades muy grandes, muy imponentes, que pues la gente realmente, obviamente, está atemorizada. Si no quieren salir de día, imagínense de noche menos, ¿no? Increíble caso de pues esta aparición, que pues la gente muy comúnmente siempre asocian, no, se apareció el diablo, se nos apareció el diablo. Pues no sabemos si es realmente el diablo o un demonio, Sin embargo, sí veo que es como un ser de bajo astral, obviamente de apariencia demoníaca. Sin embargo, pues casi siempre en pues todos los lugares donde tenemos este tipo de presencias, este tipo de entidades, pues lo primero que se nos viene a la mente siempre es comentar esto, ¿no? No, se le apareció el diablo a los niños, el diablo los asustó. Increíble, ¿no? Vámonos con la siguiente historia. Bueno, pues, ¿dónde y cuándo nació Satanás? Ponga mucha atención, porque pues hoy estamos hablando de apariciones, historia, leyendas del diablo. Y pues también vamos a ver un poco de su historia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos dice pues todo lo que ha sido el largo pasar de los años con este tipo de presencia muy fuerte, muy imponente, que ha aterrorizado a más de uno, Bueno, pues ponga mucha atención, como le comento, ¿dónde y cuándo nació Satanás? Pues, ¿cuál es el origen de Satanás, el enemigo declarado del Dios cristiano? Bueno, pues explicar la presencia del mal en el mundo es una meta tan antigua como la propia humanidad. Enfermedades, desgracias personales, catástrofes naturales, siempre han sido causadas por espíritus que podríamos catalogar de crueles y malvados, pero ninguno ha sido elevado a la categoría de encarnación del mal puro. Las religiones griega y romana no conocían al diablo. Entre los 400 dioses celtas no había sitio para el maligno, lo mismo que en las religiones africanas no influidas por los misioneros. En los indios de América del Norte, ni siquiera en el sintoísmo, budismo, taoísmo. En los libros sagrados hebreos, Satán nunca aparece como líder de un imperio del mal que ha declarado la guerra a Dios y a la humanidad. ¿Esto realmente ocurre solo en el cristianismo? ¿Quién sentó las bases de la satanología cristiana? Pues fue el autor del Evangelio de Juan, sus cartas y el Apocalipsis. Es Juan quien realmente lo nombra Señor del mundo y causante de todas las acciones malas. Pero la llegada del Hijo de Dios quebrantó este dominio diabólico. Curiosamente, una de las más terribles sentencias de su evangelio es la afirmación de que los judíos pues, son hijos del diablo. Si no tuvieron bastante con ser acusados de deicidio, que el Jesús de Juan les dijera: procedéis del diablo, que es vuestro padre. Dio carta blanca a los cristianos para perseguirlos, diezmarlos y humillarlos durante siglos. El enfrentamiento entre el bien y el mal heredó de las leyendas judías del siglo I a.C. y pues realmente ha marcado al cristianismo hasta extremos increíbles. Ahora bien, ¿de dónde vino este dualismo? La demonología judía bebió profusamente de la visión iraní del mundo. Demonios, ángeles y arcángeles nacen en Irán en 500 pues antes de Cristo. Y si hay que señalar a un culpable, ese es Zaratustra o Zoroastro, un hombre del que se sabe muy poco, pero que cambió el politeísmo imperante en esta región por Ahura Mazda, el Señor único. He aquí el comienzo del monoteísmo. Para no eliminar a los viejos dioses, los convierte en emanaciones de Ahura Mazda, los ángeles. Entre ellos los dos más poderosos, el bueno Spenta Manyu y el malo Angra Manyu.
Al principio ambos eran la cara y la cruz de la moneda, pero al final Angra acabó por convertirse en un antidios, el enemigo declarado de Ahura Mazda. Se puede decir más alto, pero no más claro. Satanás nació en Irán en el siglo VI a.C. ¿Y qué nos dice el origen de la palabra Satanás? Bueno, pues la palabra Satanás tiene su origen en varias culturas antiguas y tradiciones religiosas. Su etimología es compleja y abarca varios idiomas. El vocablo en cuestión se asocia, pues, más comúnmente con las religiones abrámicas, en particular el judaísmo, el cristianismo y el islam. En esas tradiciones a menudo se representa a Satanás como un ser sobrenatural malévolo, un adversario o un tentador de la humanidad. Respecto a la palabra Satanás, se deriva del hebreo, aparece por primera vez en la Biblia hebrea, conocida como el Antiguo Testamento. En el cristianismo, en hebreo Satanás, pues significa adversario, se usa para referirse a un oponente o acusador en un contexto legal y también puede usarse metafóricamente para describir cualquier tipo de contrincante. El concepto de Satanás como una figura malévola ganó más prominencia en textos judíos y cristianos posteriores en el cristianismo. Satanás es visto como un ángel caído que encabeza una rebelión contra Dios y es expulsado del cielo. Suele identificarse con, pues, la serpiente del jardín del Edén que tienta a Adán y a Eva a comer del fruto prohibido. En el Nuevo Testamento se le presenta como el gobernante de los demonios y el enemigo supremo de Dios y la humanidad. Oiga, ¿qué le está pareciendo el programa? Interesante todo lo que es la historia de quién es Satanás, qué significa su nombre, realmente cuándo fue que se mencionó por primera vez. ¿Usted sabía que se menciona a la bestia muy poco, al diablo? El diablo en la Biblia se le pronuncia muy poco, ¿Realmente existirá? ¿Fue un invento del cristianismo? Seguimos con la historia, Recuerde que aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo, aquí no se trata de convencer a nadie, al final usted tiene la última palabra y pues este es un programa de investigación. Obviamente nosotros respetamos a todas las religiones, simplemente pues estamos haciendo algún tipo de investigación científica y paranormal. Sigamos adelante. Bueno, pues hoy en día la palabra Satanás se sigue utilizando para referirse a la encarnación del mal o como símbolo de oposición a los valores religiosos o morales. Permítame, vamos a centrar un poquito mejor para que lo disfrute. Por ahí puede ser muy bien a la producción. Y pues ponga mucha atención, porque cuando llamas al diablo y acude. Vámonos con la siguiente historia, Entonces, alguien invoca al diablo. ¿Qué sucede si usted invoca al diablo? Y él acude, Y él acude a su llamado. Bueno, pues esto que les voy a contar sucedió hace ya varios años, Era la época en que un programa de radio que se llamaba Cuarta Dimensión se difundía en Radio Zaragoza, allá en España, en la cadena SER. Y pues realmente lograba muy altos niveles de audiencia. Se desarrollaban infinidad de temas y contaba con la colaboración de numerosos y prestigiosos científicos, historiadores e investigadores de cada tema que se trataba ahí. Un día recibieron la llamada de un matrimonio de Zaragoza que con un hablar muy nervioso comienzan a relatar que en su hogar pasaban unas cosas muy extrañas y peligrosas. Algunas noches y sin mediar intención se les aparecía un oscuro cuerpo extraño de gran altura que emergía desde la pared de la habitación donde dormían. La mayoría de las veces, según comentaban, solo hacía su aparición, recorría el dormitorio produciendo una bajada de temperatura ambiental para nada normal y volvía a desaparecer fundiéndose en la pared frente a la familia. Este tipo de fenómeno les ocurrió en numerosas ocasiones, pero callaron su comentario por temor al ridículo. Sin embargo, la cosa se fue complicando poco a poco. Una hija del matrimonio apareció una mañana con la espalda llena de arañazos y sin tener noción de cómo se los había hecho. Fue realmente muy fuerte y muy profundas las heridas. Lo que realmente ella solo recordaba era que había dormido muy mal, con unas profundas pesadillas que en varias ocasiones le hizo despertar y encontrarse fuera del sitio normal de descanso y sobre todo muy sudorosa. El asunto realmente comenzaba a complicarse y el pánico a crecer.
pero la gota que realmente colmó el vaso fue cuando una noche, en este caso estando sola la madre en dicha habitación, notó sorpresivamente un frío helado y una fuerza invisible y desconocida que la empujaba hacia la ventana de la habitación, con la aparente intención de arrojarla por el balcón. Quiso la suerte que en ese momento entrase su marido a la habitación y, sorprendido por la escena, no pudo más que exclamar un grito que parece haber hecho desaparecer inmediatamente la fuerza que ahí se estaba manifestando. Hasta ahí, y en resumen, todo lo comentado por parte de esta gente en su llamada telefónica. Bueno, pues realmente, dado la importancia del tema y los ruegos para que les diese una respuesta o solución al asunto, se les indicó que parte de la producción y el locutor irían a visitarlos para estudiar más de cerca el tema. A los pocos días, Ricardo Martínez y el locutor del programa se presentaron en el domicilio e hicieron una comprobación del lugar, más el pertinente cuestionario de preguntas que los ayudasen a tener más clara pues la situación. Es de destacar que tanto Richie como el locutor no se sentían muy a gusto en ese ambiente. Algo inarmónico se sentía a nivel de piel en ese lugar. Pasados unos días y habiendo hecho una comprobación histórica del edificio donde vivían, pues descubrieron que tiempo atrás había ocurrido la muerte violenta de un niño y que el presunto asesino se suicidó en ese edificio tirándose por la ventana. Ante estos elementos de juicio recabados, les llamamos e invitamos a que viniesen al programa de radio para que contasen sus experiencias y ahí les daríamos las conclusiones sobre el problema. Deseosos por obtener una respuesta y quizá también una solución, se acercaron una noche a la radio donde el programa lo hacían en directo. Es importante que describa la ambientación. La sala de emisión de la radio pues tenía que estar en amplitud, ya que lo que ahí pues iba a suceder tenía que tener un ambiente y una configuración de tranquilidad para que pues ellos se pudieran desenvolver un poco mejor. Todo perfecto, todo limpio, todo ordenado, con sus respectivos micrófonos que pues tranquilamente podrían albergar hasta 12 personas hablando una vez que estuvieron sentados, estuvieron muy cómodos y pues las butacas estaban a reventar. Había sido invitado gente del público pues con una capacidad de 20 personas para que pudieran presenciar el programa en directo y pues para tomar en cuenta, el piso estaba totalmente pulido y limpio y sobre todo pues cuidaban mucho que no hubiera ruidos ni resbalones. Iniciaron el programa con la presencia, además del matrimonio, de un físico, un psicólogo y varios investigadores de la parapsicología. Todo transcurría con normalidad, aunque las misteriosas y truculentas cosas que se iban contando pues hacían crecer la atención y el temor en algunos presentes. En un momento dado, se les sugirió al matrimonio que realizaran en directo una sesión de concentración entre todos los presentes, con el fin de que psíquicamente pudieran desaparecer a ese diabólico. De repente asientan a la sugerencia y se ponen manos a la obra. Dan la indicación por los micrófonos a la audiencia que durante unos minutos todos se concentren mentalmente y por ello mantendrán un silencio radial al mismo tiempo. Invitan también a toda la audiencia a que hagan lo mismo desde sus casas. Comienza la concentración, todos y cada uno en rigurosa disposición mental. A los pocos segundos todos comenzaron a sentir cierto escalofrío, pero que no los hizo alterar el objetivo hasta que, ante el asombro de todos, vieron a la mujer del matrimonio que se sale como despedida hacia atrás con la pesada banqueta incluida y se desmaya. Inmediatamente corta la transmisión y socorrieron a la persona que en pocos segundos se restableció, no recordando nada, salvo que sintió como un vacío que se la tragaba y se desvaneció. Como era de esperar, esa noche no volvieron a retomar la emisión hasta ver con claridad que la mujer se encontraba plenamente bien. A la semana siguiente hicieron un programa explicando todo lo sucedido, pero lo más interesante fue que una vez pasado ese mal trago, en directo, la oscura y diabólica presencia que sufrían en su casa no volvió a aparecer jamás.
Felices pesadillas, ¿eh? Increíble historia, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy interesante historia. Entonces, sí sirvió entonces el que todos guardaran silencio y mentalmente pues se concentraran para ayudar a esta familia. Muy bien. Seguimos adelante, ¿eh? Bueno, seguimos adelante con la historia. ¿Por qué un Dios bueno creó un diablo malo? Vámonos con la historia. Bueno, pues la Biblia dice que fue el diablo o Satanás en la forma de una serpiente quien tentó a Adán y Eva y provocó su caída. Eso revela una pregunta importante. ¿Por qué Dios crearía un diablo malo, un adversario, para corromper su creación buena? ¿Se lo ha preguntado en algún momento? Bueno, pues en realidad la Biblia dice que Dios creó un espíritu poderoso, inteligente y hermoso, que era el jefe entre los ángeles. Se llamaba Lucifer, lo que significa el que brille, y era muy bueno. Pero Lucifer también tenía libre albedrío y podía hacer sus propias elecciones. En un pasaje en Isaías 14 se cuenta la elección que tuvo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. Bueno, pues esto se cuenta en Isaías 14, versículos del 12 al 14. Bueno, pues Lucifer como Adán se enfrentó a una decisión. Podía aceptar que Dios era Dios o podía decidir de ser un Dios para sí mismo. Sus voy a frecuentes demuestran que eligió desafiar a Dios y declararse a sí mismo como más alto. Dentro de los pasajes hay uno de Ezequiel, donde da una explicación paralela de la caída de Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que un día se halló en ti la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de inquietud y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Ezequiel, pues, capítulo 28, versículos del 13 al 17. La belleza, sabiduría y poder de Lucifer, todas las cosas buenas creadas en él por Dios. Condujo al orgullo, su orgullo condujo a su rebelión, pero nunca perdió ninguno de sus poderes y habilidades. Ahora está dirigiendo una revuelta cósmica contra su creador para ver quién será Dios. Su estrategia era reclutar a la humanidad para unirse a él, tentándolos a la misma elección que él hizo: amarse a sí mismos, independizarse de Dios y desafiarlo. El corazón de la prueba de la voluntad de Adán fue el mismo que el de Lucifer, solamente que se presentó de manera diferente, ¿no lo cree? Porque ambos eligieron ser dioses para ellos mismos. Satanás trabajando a través de otros. El pasaje en Isaías está dirigido al rey de Babilonia y el pasaje en Ezequiel está dirigido al rey de Tiro. Pero con las descripciones dadas está claro que no se aborda a ningún ser humano. En Isaías describe a alguien que fue arrojado a la tierra como castigo por querer colocar su trono por encima del de Dios. El pasaje en Ezequiel se dirige a un guardián angélico, que un día se mudó al Edén y a la montaña de Dios. Satanás o Lucifer se pone a menudo detrás o a través de alguien más. En Génesis, por su parte, habla a través de la serpiente. En Isaías gobierna a través del rey de Babilonia y en Ezequiel posee el rey de Tiro. Bueno, pues vámonos con una pregunta muy interesante que yo creo que ¿cuántas personas no la hemos hecho todas nuestras vidas, no?
en algún momento de nuestra vida, discúlpeme. Bueno, ¿por qué Lucifer se rebeló contra Dios? O sea, ¿por qué? ¿Qué querría Lucifer? Desafiar al Creador todopoderoso y omnisciente. Parte de ser inteligente es saber si puedes vencer o no a tu oponente. Lucifer, pues realmente puede tener poder, pero eso aún sería insuficiente para vencer a su Creador. ¿Por qué perder todo por algo que no podría ganar? Yo pensaría que un ángel inteligente habría reconocido sus limitaciones contra Dios y contendría su revuelta. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Pues esta pregunta realmente me desconcertó por muchos años. Pero después me di cuenta de que Lucifer solo podía creer que Dios era su creador todopoderoso por fe, lo mismo que nosotros. La Biblia sugiere que los ángeles fueron creados durante la semana de la creación. Por ejemplo, un pasaje en Job dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Bueno, pues Job, capítulo 38, versículos del 1 al 7. Pues yo no sé usted, pero yo imaginé a Lucifer siendo creado y volviéndose consciente en la semana de la creación en algún lugar del universo. Todo lo que sabe es que ahora él existe y es consciente de sí mismo, y también que hay otro ser que pues pretende haberlo creado a él y al universo. Pero ¿cómo sabe Lucifer que esta afirmación es cierta? Tal vez este supuesto creador apareció justo antes de que Lucifer apareciera, y ya que este creador llegó antes, era tal vez más poderoso y quizás más conocedor que él, pero tal vez no. Quizás tanto él como el creador acababan de aparecer. Lucifer solo podía aceptar la palabra de Dios, pues que él lo había creado y que Dios mismo era eterno e infinito. Y en su orgullo, él eligió creer en su fantasía, en su lugar. Pues realmente tal vez parezca descabellado que Lucifer creería que tanto él como Dios y los otros ángeles simplemente aparecieron, ¿no lo cree? Pero en sí, pues es la misma idea básica detrás de los últimos pensamientos en la cosmología moderna. Hubo una fluctuación cósmica de nada y luego de esta fluctuación surgió el universo. Esa es la esencia de las teorías de cosmología moderna. Fundamentalmente todos, desde Lucifer hasta Richard Dawkins y Stephen Hawking, y hasta usted y yo, debemos decidir por fe si el universo es autónomo o si realmente fue creado y sostenido por un Dios creador. En otras palabras, ver no es creer. Lucifer habría visto y conversado con Dios, pero todavía tendría que aceptar por fe que Dios lo había creado. Pues mucha gente dice que si Dios simplemente aparecía a ellos, entonces creerían. Pero en la Biblia mucha gente vio y oyó a Dios, pero aún no tomó en cuenta su palabra. El problema era si aceptarían y confiarían en su palabra acerca de sí mismo y de ellos mismos, desde Adán y Eva hasta Caín y Abel, Noé, los egipcios, en la primera Pascua, el cruce israelita del Mar Rojo y hasta los que vieron los milagros de Jesús. Ver nunca dio lugar a la confianza. La caída de Lucifer es consistente con esto. Bueno, ¿y qué está haciendo el diablo en estos momentos, el día de hoy? Bueno, pues según la Biblia, Dios no creó un diablo malo, sino que creó a un ser angélico poderoso e inteligente. A través del orgullo dirigió una rebelión contra Dios y al hacerlo se corrompió, manteniendo su esplendor pues original. Usted, yo y toda la humanidad ya somos parte del campo de batalla en este concurso entre Dios y su adversario, el diablo. La estrategia del diablo no es rodearse de siniestras capas negras como jinetes negros, pues en El Señor de los Anillos, y poner maldiciones sobre nosotros. Su estrategia más bien es buscar pues el engañarnos pues de la redención que Dios había prometido al principio de los tiempos a través de Abraham, a través de Moisés y luego llevado a cabo en la muerte y resurrección de Jesús, como dice la Biblia. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí tenemos pues 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 14 al 15. Debido a que Satanás y sus siervos pues pueden enmascararse como luz, somos más fácilmente engañados.
Quizás es por eso que el Evangelio siempre parece ir en contra de nuestros instintos y contra todas las culturas. Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, pues este programa de ¿Y tú tienes miedo? Yo quise que realmente fuera muy completo. Traté de investigar lo mejor posible, pues bien documentado todo lo que estamos tratando acerca del diablo. Tenemos leyendas de terror donde al parecer pues ha hecho presencia a lo largo de la historia. Pues mucha gente ha comentado que curiosamente es como que la misma historia, ¿eh? Ahorita me va a entender porque pues nos vamos con la siguiente imagen. Adelante, Mish. Pues vean nada más, vámonos con la historia y pues ahorita a lo mejor le va a sonar un poco familiar, ya que pues como que cada país tiene su propia historia muy parecida como la que le voy a contar. Suba su volumen, ¿eh? Bueno, pues el diablo en una disco rodeo de Tampico, en medio de la muchedumbre de la discoteca West Point de Tampico, pues se coló el diablo, mitad hombre, mitad animal, todo quedó en video. Esta es una de las leyendas de Tamaulipas. Tampico es una ciudad con muchas historias urbanas y leyendas que trascienden fronteras como la de los marcianos o la planchada en el hospital naturista. Y pues una de las más destacadas es sobre la aparición del diablo en una disco rodeo allá por los años 90. En la década de los 90 y principios del nuevo milenio, en el sur de Tamaulipas, la vida nocturna era muy activa en las discos, como muy comúnmente se le llamaba a los antros en aquellos tiempos. Dentro de las más populares de la zona, pues había esta que era el West Point, donde cientos de personas pues cada fin de semana se reunían para convivir y pasarla genial. Se cuenta que en el año de 1999, en este punto de encuentro de muchas generaciones, porque duró muchos años abierto ese encinto, pues obviamente realizaban muchos conciertos del género grupero y norteño, y los fines de semana se convertía en disco donde se presumían pues los mejores éxitos de la música electrónica y en inglés de aquellos tiempos. Y pues la leyenda nos cuenta que una noche de viernes en Semana Santa en el West Point se cuenta que se cuenta que un joven atraía las miradas de todas las mujeres, una persona de estatura alta, bien vestido, al estilo pues vaquero. El hombre estuvo pagando las bebidas a todos los que se encontraban en el lugar. Comentan que en algún momento invitó a bailar a una mujer y la joven, deslumbrada por su apariencia, aceptó sin pensarlo. Al paso de las horas del baile, la mujer, al mirar sus pies, se quedó sin aliento al ver unas horribles patas de cabra, y al verse descubierto, empezó a transformarse. Bueno, pues la leyenda urbana menciona que la mujer se desmayó enseguida, y en el lugar los asistentes, al ver lo que sucedía, corrieron a la salida, pero enseguida aquel ser desapareció del lugar sin dejar rastro alguno. Algunos hombres comentaron que la muchacha cayó en estado de coma. Ante este hecho, los padres pues solicitaron revisar las cámaras del lugar, pero en los videos se veía claramente que la joven se movía sola por toda la pista de baile. ¿Apareció en el toro mecánico? Esto tal vez le va a sonar familiar, porque dentro de esta historia pues se encuentra otra versión, en la que señalan que el joven concursaba en el toro mecánico y al incrementar la velocidad del juego mecánico, pues no era derrotado y cada vez iba subiendo más y más la velocidad y no caía. Momentos más tarde, pues el hombre se le soltó una bota, dejando al descubierto una de sus patas en forma de cabra. Cuando los asistentes descubrieron al demonio, las luces del recinto se apagaron solas por completo y pues desapareció del West Point. Pues vean nada más, ahí tenemos una fotografía real. Ya pues obviamente es un lugar que se encuentra abandonado, pero ahí parte de la publicidad de este antro, de esta disco, que en los 90 pues fue muy famoso por esta leyenda, pues aún se encuentra ahí el nombre, ahí pues lo que es la rotulación. Y bueno, pues ¿qué se cuenta en este momento, en la actualidad, acerca de este lugar? Bueno, pues hoy en el lugar se encuentran los rastros, discúlpeme, de lo que un día fue el rodeo más famoso del puerto de Tampico,
Obviamente cabe destacar que en el año 2009, a una década de los hechos, se realizó una fiesta de música electrónica, All Rave, en la que pues asistieron más de 200 personas. La temática era Dance with the Devil, un hit de la música electrónica de los años 90. Y pues no mucho tiempo después del tema de la inseguridad, terminó con la vida nocturna en la ciudad, motivo por el cual fueron derribados los muros y se colocaron bardas que hoy son utilizadas para publicidad. Es correcto, o sea, dentro de lo que fue pues ya la época moderna, este lugar pues en algunas ocasiones hacían algunos eventos, pero ya dentro de lo que fue la inseguridad que vivimos en el país, ya era un poquito complicado pues la vida nocturna, la vida de antro, y pues decidieron cerrar el lugar, y ahí se quedó para la historia, esta leyenda de pues el West Point, disco rodeo de Tampico. Oiga, como le comentaba tantito antes de contarle esta historia, esta leyenda, ¿le suena familiar? Porque yo recuerdo que comentaban algo muy parecido aquí no sé si fue en Suazua Rodeo o algo así, o en el Far West, aquí en Monterrey, donde creo que se presentó Isaías Lucero y su grupo Quilate, es un grupo norteño, y pues se cuenta una historia muy muy parecida, si no es que casi igual, Entonces es como le comentaba, así como en todas partes de la República Mexicana e inclusive en otros países, se dice que tienen su propia Llorona, por decir así, lo digo con mucho respeto. Bueno, pues esta historia también, esta historia yo la he escuchado casi igual, algunas pequeñas cosas le cambian a la historia, pero como si este tipo de ser, esta entidad, este demonio o realmente el diablo, pues tuviera la capacidad de presentarse en cualquier parte del planeta, en cualquier antro, en cualquier disco, y casualmente siempre conquistando a todas las chicas, casualmente bailando por muchas horas. Creo que en la historia de Isaías Lucero, si más no recuerdo, cuando sacó a bailar a la chica, en esa historia, ya llevaban alrededor de 2 horas bailando, la chica ya estaba muy cansada, y creo que le comentó a esta persona, ¿no?, que era muy alta y pues muy bien parecida: oye, no seas malo, ya me cansé, vamos a descansar un poco. Y él le decía, no nos vamos a sentar. Y luego, ¿qué te pasa? ¿Me estás lastimando? Y luego las manos de él, pues realmente ya le estaban quemando la cintura y se quedaron las manos marcadas ahí en su cintura. Después él decide ir al toro mecánico, e igual que esta historia, pues al ir pidiendo más y más velocidad, no se caía, y pues sale volando una bota y ahí se le ve la pata de cabra. Decían que en aquellos momentos, si es real la historia de aquí de Monterrey, que Isaías Lucero, pues que es el cantante de este grupo, estaba hincado rezando. Pues aquí coméntenos si usted había escuchado acerca de la leyenda de Tampico o de la leyenda de aquí en Monterrey, y corríjame si estoy equivocado y no fue ahí en Suazua Rodeo, ni Far West, y fue en otro antro, o en otra disco. Ahí coméntenos, Seguimos con más. Bueno, pues tenemos otra leyenda, Esta leyenda se llama El brujo que se llevó el diablo. Bueno, pues la aparición del diablo, la existencia de brujas, los hechizos, amarres o escuchar a la Llorona son sucesos con los que vivimos todos los mexicanos, que causan dudas y cuestionamientos que siempre queremos comprobar. Se dice que San Francisco del Rincón, tierra vecina de nuestro bonito León, Guanajuato, pues es realmente famosa por ser hogar de personas que practican la magia negra y blanca. Se dice que existía un brujo que cuando falleció, su madre buscó en todas las funerarias pues quien le diera permiso de velar el cuerpo de su hijo para después darle santa sepultura, pero en ninguna tuvo éxito. Todos le negaban el servicio, argumentando que el brujo tenía tratos con Satanás, y lo más que pudo hacer pues una de las funerarias cercanas al barrio fue venderle el cajón de muerto. La mujer, al retirarse del establecimiento con el cajón de muerto, se encontraba pues muy preocupada, pensativa. La madre del brujo recordó cómo él le comentó alguna vez que cuando él muriera lo dejara en el mismo lugar en donde cayó muerto. Le instruyó que no moviera el cuerpo sin vida y que ni se le ocurriera echarle bendiciones ni rezos. La madre, desesperada debido a que el brujo ya tenía muchas horas de muerto, recordó que por la calle 20 de enero había una funeraria que recientemente había cambiado de domicilio.
Pues a pesar de eso, la mujer decidió llevar ahí el muertito y velarlo con algunos de sus familiares, porque amigos no tenía debido a que era un brujo muy temido. Pasada la medianoche, los deudos que velaban el cuerpo encendieron 4 veladoras y en un ambiente pesado y tenso, ya sea por tradición y por miedo, se dispusieron a rezar como siempre en los velorios el rosario. Con el rosario en mano, se santiguaron y al hacer la señal de la cruz, un estrepitoso golpe sacudió la abandonada funeraria. Un hoyo en el techo prendido en fuego fue lo que ocasionó el ataúd del brujo. El cuerpo que yacía en la caja comenzó a quemarse y a retorcerse como si se estuviera quemando en vivo. La gente realmente despavorida huyó del local y la madre enloquecida se dio cuenta de que el alma de su hijo estaba vendida al diablo. Al día siguiente todo el ambiente en la colonia era macabro. Nadie hablaba de lo sucedido, pero todos conocían la historia del brujo que se llevó al diablo. Oh, increíble, oiga, qué fuerte, ¿eh? Vamos increciendo, poco a poco vamos subiendo de nivel. Y pues quédese, no se vaya, porque vámonos con otra historia. Y pues ahorita ya sabe, ya conoce el programa de ¿Y tú tienes miedo? Pues vamos a cerrar con broche de oro con videos de apariciones demoníacas, apariciones del diablo, todo lo referente a la bestia, a Satanás. Pues esta noche hablando apariciones del diablo, historias, leyendas de terror. ¿Usted ha escuchado algo? A lo mejor uno de nuestros abuelitos le ha comentado que en algún rancho ahí vieron al diablo, se apareció el diablo. ¿O usted cree que realmente son brujas o demonios? Y lo primero que siempre decimos es, se me apareció el diablo. Aquí coméntenos, mándenos sus saludos, mándenos sus comentarios. Y pues yo le iba a pedir un favor muy grande, toda la gente que está viendo este programa, esta repetición, compártala, comparte este programa para que más gente nos conozca. Muchas gracias por su preferencia. Seguimos. Bueno, pues vámonos con esta leyenda de las rosas, en la que se cuenta que la pequeña Alondra era una niña dulce y tranquila, que jamás había dado un disgusto a nadie. Siempre obedecía, era amable con los demás y jamás se olvidaba de decir sus oraciones. Sin embargo, había algo que perturbaba a sus padres, y es que todas las noches cuando la veían inclinarse a un lado de su camita para rezar antes de acostarse, pues ella pronunciaba unas palabras que los hacían temblar de miedo, Y por favor, Dios, cuida mucho de mi papá, de mi mamá, de mis hermanitos y mi familia. Y no te olvides de cuidar a Lucifer, ya que nadie pide nunca por él. Yo lo hago. Amén. Bueno, pues preocupados por esta macabra escena que se repetía cada noche, los padres de Alondra invitaron al sacerdote del pueblo a visitarlos con el fin de que pudiera analizar a la niña. Al principio, el clérigo se quedó extrañado por lo que habían presenciado durante el día. La niña realmente era un verdadero ángel y no había en su comportamiento nada que resultara escalofriante o fuera de lugar. Entonces cayó la noche y sus padres le pidieron que mirara en el cuarto de la chiquilla. Se quedó helado al escuchar sus oraciones. Por favor, cuida mucho de mi papá, de mi mamá, de mis hermanitos y mi familia. Y no te olvides de cuidar a Lucifer. Como nadie pide nunca por él, lo hago yo. Amén. Bueno, pues muy preocupado el sacerdote no supo cómo aconsejar a los padres, por más extrañas que fueran las plegarias de Alondra. Lo cierto es que su conducta seguía siendo inocente. Probablemente se olvide de decir esas cosas con el tiempo, pero la niña seguía rezando por Lucifer. Un día sufrió un accidente y para tristeza de todos falleció. Su familia era de escasos recursos y no podía permitirse pagar una sepultura decente. Muy angustiados por esto, lloraban la suerte de su niña cuando de pronto un gran cortejo fúnebre
Un gran cortejo fúnebre, discúlpeme, llegó a las puertas de su casa. Era algo majestuoso. 6 caballos hermosos tiraban de una carroza negra, digna de una princesa y cargada con grandes coronas de rosas. Lo conducía un joven de belleza sublime. Su tez era blanca e inmaculada, sus cabellos negros y sedosos y sus ojos del color de la sangre. Los padres de Alondra se quedaron anonadados ante la presencia de aquel hombre, pero no se atrevieron a desairarlo. El cuerpecito de la niña fue trasladado a la iglesia para ser velado y ahí en silencio el joven lloró por ella, realmente como si acabara de perder a alguien muy querido. Todos se preguntaban quién sería el misterioso benefactor de la pequeña. Finalmente se dirigieron al cementerio y el cadáver fue colocado en un magnífico sepulcro, hecho todo de mármol y custodiado por un ángel de piedra. Los padres de Alondra, sin soportar más la intriga, pues le preguntaron al desconocido quién era y por qué estaba haciendo todo eso por su hija. Por milenios, el mundo siempre me ha juzgado como su enemigo, acusándome de robar, tentar, traicionar y hasta blasfemar contra lo más sagrado. Pero esta niñita, con su inocencia, su dulzura y su cariño, no dejaba de pedir por mí cada noche, y ni una sola dejó de hacerlo, a pesar de que le temían y la castigaban. Al escucharlo, la pareja supuso que se trataría de algún profesor de Alondra y le preguntaron cuál era su nombre. Solo recuerden el final de las oraciones de su propia hija. Y diciendo esto, desapareció, dejando un intenso olor a azufre detrás de sí. Bueno, pues se dice que cada invierno la tumba de Aurora siempre se llena de rosas frescas. Increíble, ¿eh? Increíble historia de esta niña. Pues Alondra Aurora, la gran niña, que pues, oiga, qué fuerte, ¿eh? Me siento un poco raro, me siento fue muy fuerte esto que les acabo de leer. Nunca en mi vida había escuchado algo así, que alguien pensara pues en rezar también, pedir por Lucifer. Es increíble, ¿eh? Es la primera vez en la historia que escucho algo así. Si usted había escuchado algo así, una historia parecida, porque sí es cierto, o sea, cuántas veces pues nadie piensa en él, todos lo tachan de malo y nadie pide por él, ¿verdad? Siempre, no, eso es algo malo, y vean nada más, increíble historia. Y pues seguimos adelante, ¿eh? Bueno, vámonos con las imágenes que tenemos de pues apariciones diabólicas, apariciones demoníacas, porque pues le hemos estado contando todo lo que, bien documentado, todo lo que es la historia de qué significa el nombre de Satanás, qué dice la Biblia, qué es lo que realmente, cuál es su función, si existe, si no existe, leyendas de terror, leyendas diabólicas. Y bueno, pues la gente allá en sus casas, en sus oficinas, pues se va a estar preguntando, oye, ¿y existen fotografías reales de gente que dice, yo vi al diablo, le tomé una foto? ¿Hay videos? Bueno, primero que nada quiero comentarle que pues no tiene nada de malo, porque hasta yo lo he hecho, pero siempre lo primero que nos viene a la mente cuando vemos una imagen así, pues como esta que fue en Puebla. Vean nada más, este es un ser, este sí no es una entidad que esté muy grande, es una entidad de estatura mediana, vamos a suponer que mide unos 55, unos 60, un tamaño pues muy común de los mexicanos, por decir así. Entonces, siempre que vemos algo así, sobre todo lo digo con mucho respeto, cuando es el rancho, en los ejidos y todo eso, siempre la gente lo primero que dice, no, se nos apareció el diablo. Y el diablo. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Esta es una fotografía real? Vamos a hablar de ella. Bueno, pues como le comento, es una entidad que sí parece como si no fuera muy... Yo la noto como que es así como de plasma, así como de luz. Es un ser, una entidad que emana luz desde el centro de... Pues ahora sí que de su ser hacia el exterior. Podría ser un extraterrestre, podría ser un ser de otra dimensión, podría ser un demonio o el diablo, porque la gente, como le comento, siempre cuando vemos algo, siempre decimos el diablo. Entonces, ¿qué opina? Una fotografía real, ahí vemos el alambrado, como también pues se encuentra brillando por el flash de la cámara,
lograron tomar 3 fotografías rápidas, entonces esta es la que está un poquito más clarita entre comillas, y pues realmente pues salieron huyendo de ahí. Y comentar que dentro de la historia de esta fotografía pues se comentaba que días anteriores a esta aparición pues se vieron luces muy extrañas sobre los cielos de Puebla, así es que pues muy probablemente podría haber sido pues alguna presencia alienígena. Muy bien, vámonos con la siguiente. Bueno, vean nada más esta, a ver, ¿la puedes centrar mejor, Mish? Muy bien, exactamente. Vean nada más cómo esta es una imagen real, no ha sido retocada, no es Photoshop. Y pues vemos cómo realmente es una figura demoníaca, una figura de un demonio, parece como el diablo ahí. Ahora sí que la silueta, vean nada más, o sea, las piernas, los brazos, el cuerpo, la espalda, el pecho, la cara, la nariz, los ojos, los cuernos, pues es una imagen real de pues un lugar que realmente pues hubo un incendio muy fuerte ahí. Creo que esta es una fotografía de Arizona, pues ya ve que como cada año con esto del calentamiento global y sobre todo también los calores tan fuertes que pues vivimos en muchas partes del planeta, ahí de repente también hay gente inconsciente que deja a lo mejor un encendedor, un pedacito de vidrio, hace el efecto lupa, o inclusive también pues entre las ramas se empiezan a rozar con el aire hasta que pues se empieza a incendiar algo. Ya como está todo seco, pues realmente se hacen unos incendios muy, muy gigantescos donde se llega pues a perder muchas propiedades. Y bueno, dentro de lo que fue este incendio tan grande que pues sucedió, vean nada más, ahí tenemos un árbol que pues ahí tenemos de referencia también los demás árboles en este tipo de colina. Yo noto que ese árbol es muy grande, es muy muy grande, y pues esta entidad, esta especie de figura demoníaca que pues se formó con todo lo que son las llamaradas, pues es muy imponente, muy impactante. Pues también se puede comentar como tipo de pareidolia, ¿no? Ya lo hemos comentado en otros programas de ¿Y tú tienes miedo? La pareidolia significa cuando nosotros, por decir, volteamos y vemos algo y lo primero que nos venga a la mente lo asimilamos a eso. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Realmente es una presencia demoníaca? ¿Se apareció el diablo en ese gran incendio? ¿O simplemente es pareidolia? ¿Es un efecto? ¿O pues que dentro de lo que fue el tomar la fotografía justo en ese momento, pues asemeja a esta figura, muy extraña, muy extraña? Muy bien, vámonos con la siguiente. ¿Tenemos más, Mish? Adelante. Bueno, esta fotografía es muy conocida en redes sociales, es de las más conocidas, fíjese. Yo pienso que la mayoría de la gente que nos está haciendo la transmisión, que está viendo esta repetición, pues ya ha visto esta fotografía. Es muy, muy, muy famosa, es una fotografía real. Esta es una fotografía que le fue tomada pues al video. Obviamente pues hay cámaras de seguridad en los hospitales. Entonces fíjese bien, ponga mucha atención. No es que es este demonio o esta entidad, que también pues al parecer es una entidad oscura. Primero que nada pues en esa camilla, como podemos apreciar, está un poquito borrosa, pero sí se nota, pues no hay nadie, no hay nadie ahí acostado, no hay ningún enfermo. Entonces, esta entidad salió de entre las paredes, logran captarla por medio de cámaras de seguridad. Alguien toma una fotografía, que esta es la que tiene un poquito pues más de calidad, entre comillas, es la que comparten en redes sociales, se hace viral. Y pues también comentar, como le digo, no es una persona que a lo mejor padece de sus facultades mentales, no es una persona que se levantó, por decir, como en las películas, ¿no? Que se levanta el enfermo, se arrancan las, ¿cómo se llama? Pues todo lo que está conectado ahí, pues no, a mí no me vas a inyectar, y ya se quiere ir del hospital. No. Esto realmente, pues es una presencia que apareció ahí, y pues es muy, muy imponente, ¿eh? Sobre todo yo noto que es un ser de oscuridad, muy seguramente es un ser de bajo astral, y pues son los más fuertes, los más peligrosos, porque pues también ya lo hemos comentado en otros programas de ¿Tú tienes miedo? No, yo vi una sombra. Era muy alta, muy luminosa. Era luminosa, o sea, era blanca. Sí, era blanca, era de más de 2 metros. Entonces, muy probablemente, pues se puede asimilar a apariciones de la Virgen, un ángel, obviamente un ser de luz. Sin embargo, ahora cambiamos a todo lo contrario. Imagínense nada más. No, pues yo ya me iba a dormir y apagué la tele, ya estaba todo oscuro en mi cuarto. Nada más se veía la luz, un poquito de la luz mercurial ahí en mi cuarto, tantito.
cuando de repente ahí en el rincón del cuarto, pues yo noté una figura muy grande, de más de 2 metros, era una sombra negra, muy imponente, muy impactante, salió de entre las paredes, pues obviamente se asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un ser de oscuridad, un ser de bajo astral, entonces muy seguramente esta entidad que vemos aquí en pantalla, pues ha de ser un ser de oscuridad, un ser de bajo astral, algo malo, ¿eh? Yo noto mucha maldad ahí, pues obviamente pues puede surgir ahí algún tipo de agresión, ¿eh? Muy seguramente la gente que, si hubiera habido ahí, ahora sí que hubieran estado personas ahí, enfermeros o algo, muy seguramente hubiera habido una agresión física de parte de esta entidad. Muy bien, ya terminamos. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya terminamos con las imágenes y quédese, no se vaya porque pues ya sabe que en su programa Y Tú Tienes Miedo siempre cerramos con videos. Así es que hoy tenemos muchos videos, vamos a irlos mostrando y pues ahí para que usted se divierta y pues sobre todo investigue, investigue acerca de lo que son apariciones del diablo, todo lo que tiene que ver con Satanás, pues realmente es un ser malo, no es como lo pintan. Si hay apariciones demoníacas, hay demonios captados en video, hay misterios y pues vamos a mostrarle algunas pruebas que tenemos en video. ¿Qué les parece si nos vamos primero con la cueva del diablo de Catemaco, Veracruz? Adelante, Mish. Bueno, pues vean nada más esta cueva del diablo en Catemaco, Veracruz. Ahí vemos todo tipo de osamentas que pues la gente va y le brinda a esta imagen, esta figura. Y pues obviamente está lleno de misterio, lleno de lo que son. Vean, ahí le pusieron un cigarro en la boca también. Y creo que está prendido, oye, sí, ¿no? Y pues le rinden culto. Vamos a repetirlo, claro que sí, para que lo disfrute. Vean nada más. Ahí tenemos la repetición. Pues muy imponente, sí da mucho miedo. Obviamente ha de ser para hacer algún tipo de trabajo de magia negra. Obviamente hacen rituales en esta cueva en Catemaco, Veracruz, donde pues obviamente allá se encuentran pues el brujo mayor y toda esa gente que pues muy seguramente por familia pues tienen un alto conocimiento que les fue heredado. Vean nada más que imponente esta imagen, hasta se ve ahí como pues con una cara así como unas facciones muy molesto, muy bien, muy bien. Vámonos con los siguientes y nos vamos explicando. Bueno, ponga mucha atención. ¿Quién tuvo la oportunidad de ver la película de La Pasión de Cristo? Pues vamos a ver el bebé que sale en esa película. Vamos a ver qué nos dice la explicación de este video. ¿Qué significa? Adelante, ponga mucha atención. El misterioso bebé en La Pasión de Cristo. Existe una escena bastante misteriosa en la cual vemos a una mujer cargando a un bebé de un aspecto bastante extraño, todo mientras Jesús es flagelado. Este personaje no habla y solo se limita a observar mientras carga a su bebé. Aunque pareciera ser algo sin importancia, este momento tiene un gran significado, ya que esta mujer en realidad es Satanás y su presencia es una burla hacia Jesús, ya que le demuestra que incluso el mismo diablo es capaz de cuidar a su hijo, todo lo contrario a Dios, quien a pesar de las súplicas de Jesús, nunca interviene para ayudarlo y permite que su hijo sea humillado. Satanás puede presentarse como una mujer, ya que al ser un ángel, este no posee un género. También se dice que el bebé podría ser una representación del anticristo, o que Lucifer en realidad es el bebé y Lilith es la mujer que lo carga. De cualquier forma, el contexto sigue siendo el mismo. Satanás burlándose de Jesús, ya que Dios lo ha abandonado. Increíble, increíble. Y bueno, pues por respeto, fíjese, no quiero repetirlo, mejor usted ahorita que se acabe el programa le repite tantito y pues seguimos. Vámonos con lo que sigue. Bueno, pues, ¿qué debemos hacer si se nos aparece el diablo? Vamos a escuchar, muy atentos. ¿Qué debemos hacer si se nos aparece el demonio? Lo primero, saber que no es nada habitual, aunque sabemos por la fe, y es dogma, de la existencia del demonio, pues un ser espiritual o ángel caído que
busca nuestra perdición en la práctica no suele manifestarse, salvo en casos de mucha santidad o en casos de ouijas o consagraciones a Satanás. La vida de los santos está llena de ocasiones en donde el demonio aparecía y los molestaba, el ser infernal, pero ellos no perdían nunca la paz porque estaban muy unidos a Dios y confiados en su poder. Así debemos hacer nosotros, confiar en Dios, rezar y nunca hablar con el maligno en caso de que se nos apareciese alguna vez, algo que es muy poco común siempre y cuando no llamemos a las puertas del mal. En cualquier caso, es bueno contar la experiencia a una persona de confianza y sobre todo a un sacerdote y doctor que nos aconsejará cómo actuar si se vuelve a repetir la experiencia. Si estamos en gracia de Dios, no tenemos nada que temer. El demonio no puede hacernos nada que Dios no permita. Y en general, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, no hay que tenerle miedo. Eso sí, no hay que tentar a la suerte y hacer prácticas prohibidas por la religión, como ir a que nos echen las cartas, ouija, los horóscopos, etc. Lo que enseña la Iglesia sobre la existencia del demonio. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. Diabolus enimet ali demones adeo quid in natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Nos enseña el Concilio de Letrán IV en el año 1215. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Nos enseña San Juan Damasceno en De Fide Ortodoxa. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave inconsecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha introducido al hombre a desobedecer a Dios. Muy bien, bueno, pues ahí tuvimos parte de lo que sería, pues qué debemos hacer, si se nos aparece el diablo. Muy bien, muy bien. Y pues seguimos adelante. Vámonos con, bueno, hay una persona, un español que se llama Miguel Blanco. Pues él es una persona que tenía un programa de radio allá en España y pues él dice que él vio y habló con, él vio un diablo, o sea, él vio un demonio y él está seguro que era el diablo y habló con él, Así es que vamos a escuchar muy atentos. Miguel, aunque haya llamadas, yo quiero hacer ahora un tiempo. Adelante. Miguel, aunque haya llamadas, yo quiero hacer ahora un tiempo para que nos cuentes que esa experiencia que lógicamente tuvo que marcar
marcarte como fue tu primer viaje a Haití, y lo cuentas en este libro, lo has contado en infinidad de lugares, has visto a un diablo. Ocurrió en tu primer viaje, como he dicho, además con tus hicieron, ¿no? Con Guelín. Sí. Guelín, cuéntanos esa. El primer viaje que no recuerdo el año 80, 90 y poco, veníamos del Amazonas, estábamos en una gira grabando documentales por diferentes partes del mundo. Habíamos estado en Puerto Rico, Cuba, todos en Amazonas, y el siguiente destino era Haití, como te digo. Ahí teníamos el embajador que nos abrió las puertas de la embajada española y nos cobijó y nos dio cobertura. Y nada más llegar me dijo Juan Blasquez, que trabajaba en la embajada, dice: hay un UNGAM, que es el segundo UNGAM brujo, sacerdote, el segundo UNGAM más importante de la isla, que trabaja con magia de la mano derecha y de la mano izquierda. Se llama Belín Tournier y hemos localizado un teléfono. Y si quieres hablamos con él. Hemos encargado de que buscara lugares donde hiciera rituales de mundo auténtico. Nada más llegar, llegamos por la mañana muy temprano, pues como a las 12, la 1, pudimos localizar a este individuo. Esto en Puerto Príncipe, ¿no? Puerto Príncipe, la capital. Y pude hablar con él, ¿no? Y fue curioso porque este tipo lo habían presentado como un tipo de mucho poder, con muchos poderes, poder no solamente económico, sino social, y también poderes de los otros, ¿no? Y se puso a hablar conmigo en francés, y me dio un creol, y empezó a decirme cosas de mi vida sin conocerme, nada de llegar a la isla y por teléfono, ¿no? Y dijo: tú eres así, te pasa esto, quieres esto. Y la verdad es que me llamó la atención porque aceptó bastante, ¿no? Quedamos excitados para el día siguiente a las 7 de la mañana con el encargo que le dio la embajada propio diplomático de sus países es más que Dios, ¿no? Entonces él se sentía honrado de que la embajada española le diera el encargo de buscarnos los lugares donde hicieran rituales, y se prestó evidentemente a hacerlo, y quedamos a las 7 de la mañana. Porque tú querías grabar. Claro, queríamos grabar un ritual. El equipo, veníamos muy cansados de Amazonas, se quedó descansando esa mañana. Por la tarde teníamos una entrevista con el presidente y dije: bueno, quedamos descansando, y yo me adelanto, ¿no? Doy el dato porque iba yo solo en este caso, ¿no? Porque tenía un equipo de dirección detrás. Entonces quedé con Belín Tournier. Yo pensé que era pues, un personaje místico, trascendente, y cuando me encontré con él era un golfo sin vergüenza, cargado de el típico imagen de Sudaca que tenemos, pero despectivo, ¿no? Sin vergüenza, golfo, mujeriego, todo lo que pudiera decirle, o sea, la antítesis de la imagen de un sacerdote. Nos sentamos en el coche y de repente mientras íbamos conversando me miraba muy fijamente y me decía: Miguel, ¿quieres conocer a un diablo? Y ahí me la dejan. Yo creí que estaba bromeando, ¿no? Al cabo del rato, a la hora de dar vueltas por ahí, cuando tuvimos un montón de tiempo con él, me miraba y me decía: ¿quieres que te presente a mi diabla de 3 pechos, que mide 2 metros y pico? Y decía: pero es un cachondo mental, déjame en paz, ¿no? No me creía nada de lo que contaba, ¿no? Pero fue curioso porque después de visitar muchos lugares donde hacían rituales, en un momento determinado me hizo comprar varias botellas de ron, me hizo comprar varias velas, y me dijo, ya me convenció, me dijo: vamos a poner a mi primo, y ahí va a ser el diablo, ¿no? Como ya estábamos cerca, yo accedí y dije: bueno, estaba muy cansado y dije: vamos. Llegamos a la casa del primo de Belín, y era un lugar que no olvidaré en mi vida, porque sobre todo la primera impresión que yo recibí, ¿no? Había una especie de antesala, y ahí había varios sitios para esperar, como si fuera la consulta de un médico, ¿no? Recuerdo que se abrió la puerta y salió una pareja de gente de color. Yo me quedé mirando a la mujer y estaba absolutamente transformada, como si hubiera visto algo realmente muy fuerte, ¿no? Pasamos dentro, me presentaron a la gente, y ese día ya estaba iniciado en la religión, me dijeron, dieron mi cargo, con lo cual me recibían con un cierto respeto, porque ya era alguien de esa religión, ¿no? En la región afrocaribeña, y me dijeron que lo que quería era la diabla que estaba ahí, ¿no? Me sentaron, antes de eso me dejaron, pedí permiso para ver si podía revisar lo que había allí, ¿no? Dijeron: pues que lo que quieras, mientras ellos hablaban. Y en el medio de todo aquella habitación había una especie de caja, yo siempre la he llamado caja de zapatos, como de 1,50 m de altura, 1,60 m, otro 1,50 m de ancho y como 2 metros de largo, ¿no? Toda tapada con una especie de tela, no recuerdo si era roja o negra, oscura, ¿no? Yo levanté aquella tela, me dejaban entrar dentro. ¿Y qué había dentro? Había huesos humanos, había cráneos, había cartas de tarot, había cuchillos, había tijeras y muchas manchas de lo que luego supe que era sangre, ¿no? Después de haber revisado por ahí, cerraron y empezó el ritual. Nos sentamos enfrente de aquella caja y empezó el ritual, ¿no? El primo de Belén empezó con una carraca a invocar en creol, y al cabo de un momento la caja empezó a moverse, pegando unos saltos que fue lo que a mí me asustó en principio, ¿no? Y vio de repente que se moviera sin que nadie tuviera dentro, era algo sospechoso, ¿no? Siguieron el ritual y al cabo de un rato se oyó una voz de dentro, que surgía dentro de la caja, que hablaba en creol, una voz que yo tampoco me da en mi vida porque me patinaba la R, la gangosa. Tenía que ver como frenillo. Frenillo, exactamente. Y que se dirigió a todos los que estaban ahí saludando, ¿no?
y que en un momento determinado, como si viera lo que había detrás de la caja, dijo, ¿y ese blanco quién es? Los blancos somos gente muy... te insultan especialmente por la calle y somos de blanco, ¿no? Que debería resultar extraño que ser tuviera un blanco ahí metido, ¿no? ¿Y el ser te habló? Hablaba en creol, al principio me ignoraba, ¿no? Pero en un momento determinado sí me habló en perfecto castellano. Dijo, ¿qué vienes? ¿A qué vienes aquí? ¿Qué quieres? Yo le dije lo que quería, le dije, venía a verte, me gustaría conocerte, y entonces seguía hablando con el resto de la gente, ignorándome, y en un momento determinado había 2 voces o 3 dentro de la caja, y aquello se ponía muy violento, ¿no? Entonces alguien me decía, hay 2 diablos, estos se están peleando, ¿no? Y el primero que venía con un cuchillo clavaba el cuchillo en la caja y se paraba todo aquello, ¿no? Y siempre seguía la voz principal, esa voz gangosa con frenillo, ¿no? En un momento determinado, después, por ejemplo, corta la historia, ¿no? Me dijo, voy a hablar contigo, ¿no? Empezó como si se olvidara del resto de la gente que estaba ahí. En castellano. Perfecto. Y me dijo cosas de mi vida que me quedé absolutamente asombrado, de mi pasado, que evidentemente nadie conocía allí porque acababa de llegar, que solamente conocía yo, muy íntimas. Y después me dijo otras cosas del futuro. Me dijo, ten cuidado con una enfermedad que vas a tener en los pulmones, vas a estar a punto de morir, vas a perder a tu novia, vas a perder la casa, etcétera, etcétera. Yo evidentemente no me creí nada, a pesar de que hubiera acertado las cosas del pasado, ¿no? Me dijeron que tenía que hacer la ofrenda que había llevado, que era el ron, y las cosas tenían que entregárselas, y levantaron aquella especie de tela que había cubriendo. Me dijeron que tuviera cuidado porque era un diablo muy violento, que como sintiera que cogía la botella por la parte de arriba, lo soltara muy rápido, porque si no podía arrancarme la mano, me decía, imagínate. Y hice la ofrenda, sentí que alguien desde dentro la cogía, y siguió toda la historia. Me dijeron, bueno, ¿qué quieres, no? De todo esto, ¿quieres hacer daño a alguien? ¿Quieres pactar? ¿Quieres...? Dije, no, quiero simplemente verte. Me preguntaron si no tenía miedo, dije que no. Insistí mucho en querer verle, me dijeron que no era agradable, que era peligroso, que olía mal, pero no me convencieron. Y bueno, por fin accedieron a que pudiera verle, ¿no? Pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja aquella y levantaron la tela. ¿Y qué viste, Miguel? Y lo que me encontré fue un individuo, estaba más o menos detrás de la caja, estaba hacia el fondo, a esa distancia que estás uno, como 1,5 metros de mino, blanco, enano, imagínate, un enano, medía 1,20 m de estatura, muy huesudo, muy anciano, yo calculo tendría 80 o 80 y tantos años, con una perilla muy estirada y con los ojos amarillos y inyectados en sangre, con una mirada que nunca voy a olvidar. Entonces un individuo de atrás empezó a caminar así, tambaleándose hacia mí, agarró la mano hacia mí, yo quise tocarle, pero Green me dio un manotazo, no me dejó tocarle, ¿no? Era un tipo extremadamente extraño, un blanco... ¿Era humano? Humano, sí. Para mí era humano, ¿no? Físico, incluso diría, ¿no? Taparon, siguió el ritual, y cuando el diablo dijo adiós, despidiéndose de mí en castellano, levantaron y el diablo había desaparecido. Aquel ser había desaparecido. ¿Te preguntabas si ese ser era un ser humano? Sí, luego te cuento porque hice muchas preguntas, ¿no? Y llegué a averiguar que no era un ser humano, que era un diablo, no el diablo, un diablo. Sabrán nuestros televidentes que al igual que hay muchos ángeles, querubines, arcángeles, etc., hay una cohorte de diablos. Ese era uno de ellos. Uno de ellos con el que había pactado el primo de Green y su hermano 7 años de abundancia, de bienestar, de riqueza a cambio de su vida. Curiosamente, otro viaje, bastante tiempo después, le pregunté a Green por su familia. Los dos habían muerto el mismo día en 2 accidentes diferentes en 2 lugares diferentes. Parece ser que el diablo había venido a cobrarse su tributo y se los había llevado. Te cuento algo más. Cuando yo salí de la historia, le dije, Green, salía absolutamente alucinado. Dije, Green, yo esto quiero grabarlo. Él me había ofrecido, incluso me ofreció en esa sesión, por 10.000 pesetas, grabar un ritual en el que yo podía grabar cómo sacrificaban a un niño pequeño, a un bebé, a un niño de menos de un año, ¿no? Efectivamente yo me imagino que pedía solamente 10.000 pesetas. Yo le ofrecía hasta $500.000 de presupuesto en ese viaje, hasta $500.000 de pesetas, que para ellos era una fortuna como de 50, 60, 100 millones de las antiguas piedras para nosotros. Y él dijo, claro, lo aceptamos, porque para él era solucionar la vida de suya y de varias generaciones. Dijo, pero no es una cuestión de religión, tengo que preguntarle al diablo, a ver si quiere. Al día siguiente vino con la noticia de que el diablo no dejaba grabarse y que no podía hacerlo. Pero la mayor razón que yo pienso que era cierto, aparte de ese dinero increíble que yo ofrecí, es que aceptó todo lo que me dijo 6 o 7 años después. Yo volví a Haití y tuve una enfermedad que estuvo a punto de llevarme a la tumba y ocurrió todo lo que ese diablo me había pronosticado 6 años antes. Y ahí comienza tu particular odisea en busca del misterio y en busca de toda esta historia. Sí, señor. Miguel Blanco, ¿no? Increíble la historia de Miguel Blanco,
Bueno, pues como él comenta, él no dice que él vio al diablo, sino que vio un diablo. Muy bien, muy bien. Oigan, vámonos, porque ya estamos casi en la recta final del programa. Bueno, pues aquí tenemos un video que dice cómo se hace un pacto con el diablo. A ver, adelante. Para poder tener un pacto con Lucifer. Y que me das mísero mortal, yo para qué quiero tu vida o tu alma, si tengo muchas. Dame algo que te duele, algo que realmente sepa yo que vale la pena lo que te voy a dar. Quiero que me des una demostración de que te encuentras en este lugar, aquí precisamente conmigo. Ya te siento, mi Señor. Ya estás aquí, bendito sea. ¿Qué necesitan para poder tener un pacto con Lucifer? Que para poder hacer pacto hay dos opciones, la fuerte y la normal, la sencilla. ¿La fuerte en qué consiste? Bueno, una de ellas es de que se te tiene que sacar de tu brazo o dedo o donde sea y utilizar un pergamino de animal nocturno, puede ser coyote, puede ser un zorro, cualquier tipo de animal que sea piel, nocturno. Entonces con esas empiezas a escribir tus peticiones, que es lo que tú quieres, ¿verdad? El hombre, por lo regular, cuando va a hacer un pacto fuerte, lo primerito que pide es dinero, mucho dinero. Quiero ser fuerte, quiero ser poderoso, quiero tener todo lo que yo quiera, desde lujos, carros, mujeres, dinero, todo. Pero se olvidan de pedir algo que es algo, por un punto. Ahora, Lucifer Satanás pide que lo lleve a la cueva y se entregue el pergamino y invoque yo a la imagen para que haga acto de presencia espiritualmente. Si él decide recibirlo, me va a dar una señal. Si no lo he recibido, también me va a indicar por qué no. Pero aquel va a escuchar la petición porque vamos a leer el pergamino escrito por el individuo y él tiene que manifestar qué es lo que está pidiendo, pero al último el ser le va a decir, bueno, tú me pides todo eso, pero tú que me ofreces a cambio, tú que me das. Entonces hay individuos que lo primero que dicen, te doy mi alma, te doy mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Y él contesta, mísero mortal, yo para qué quiero tu vida con tu alma, si tengo muchas. Dame algo que te duele, algo que realmente sepa yo que vale la pena lo que te voy a dar. Entonces, ¿qué le está dando a indicar? Que le dé un hijo. El hijo que más quiera a la persona. En un matrimonio siempre va a haber un hijo que es el que más quiere. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el individuo se trata, ¿no? No, es que yo no te lo puedo dar, pero tú me estás pidiendo, ¿no? Yo te voy a dar, pero tú me vas a dar. Si me ofreces dinero, no me sirve. En la era terrenal donde vivimos nosotros, todo lo que hay aquí, Él lo quiere. Por eso te pide un hijo, para que te arrepientas, para que desistas. Pero hay gente que aún así acepta. Entrega y una vez pone el nombre del hijo y firma con su propia sangre. En cuanto eso ya se firmó y se le entregó a él ya es dueño de esa vida, de esa vida. Y él sabrá cuándo se lo va a dar. ¿Sí? ¿Por qué? Por la ambición del hombre que quiere pactar para ser rico. Esas son las consecuencias. Y si tú le dices que no, pues obviamente no te va a dar nada. Ahora viene el otro. El otro pacto ante Lucifer es bien sencillito. Tú tienes que llegar y escribir con una pluma negra en un pergamino igual, pero ya no es con sangre, sino ya nada más con el lapicero. Escribes, haces tu petición y firmas. Y tú te comprometes con él en primero a renunciar a todo tipo de religión que tú tengas anteriormente. Porque el que sigue a dos amos con uno va a quedar mal. O es él, o es el otro. Entonces tú tienes que renunciar a todo, por principio de cuenta. Y después de que hayas renunciado y hayas hecho un compromiso con él, él te va a decir que tú le puedes proporcionar lo que tú quieras. Es ahí donde viene que en la cueva van
y les ofrecen frutas, cigarros, licores, que el cordero, que la gallina, etc. O sea, son flores, perfumes, todo eso es lo que hay en Dios. Pero eso no te compromete, jamás. Ni en tu vida, ni en la vida de tu familia, mucho menos de tus hijos. Solo tú eres el que estás haciendo compromiso con él. Pero hay de ti porque tú le fallas. Porque tú le fallas, en lugar de beneficiarte, te va a perjudicar mucho más. Porque con él no se juega. Lo mismo hacemos con el de arriba, con Dios. Si jugamos con Dios, no nos va a dar nada. Entonces, tu fe tiene que estar siempre hacia él. Y cada vez que tú quieras visitar su cueva, él te va a escuchar. Y te va a dar lo que tú busques, lo que tú quieras. Pero siempre y cuando, sin comprometerte mucho. Ahora viene la pregunta del siglo, porque esa ninguno de los paranormales me lo pregunta. Pero yo se la voy a decir. Y me dicen, ¿y cómo es que usted hizo pacto con él? Y ya le entregó algún hijo. ¿Ya le entregó usted su alma? Es una pregunta muy buena. Y yo les quiero decir, yo sí tengo un compromiso con él, pero no de mi familia. Yo el compromiso es mío, tampoco en mi alma, ni en mi espíritu. Yo el compromiso que tengo con él es lo que ustedes preguntaban. Si alguien viene y quiere pactar, yo soy como un sacerdote y hago el trabajo que me corresponde, acercarlo a él, de guiar a la persona y decirle qué es lo que tiene que hacer. Y de igual manera, cada primer viernes de marzo, ese es mi compromiso de hacer su fiesta en este lugar. Primer viernes de marzo, con la imagen de él. Entonces, si alguien falla, tiene consecuencias, porque si tú quieres una apertura de caminos, que te vaya bien, pues ahora te va a ir peor, al revés, mal y mal y mal y mal. ¿Por qué? Porque ese es lo contrario de lo que tú no cumpliste. Sabemos de antemano que si tú prometes algo, cumple, porque si no lo vas a cumplir, pues para qué te comprometes. Entonces, todo compromiso tiene consecuencias. Y él es muy vengativo en ese aspecto. Es muy bueno, pero es muy vengativo. Hay que darle lo que tú le ofreces. Si no se lo das, ya no es culpable. Adonai. Una vez más, mi Señor Lucifer Satanás, Adonai, y aquí nuevamente tocando tu cuerpo. Estoy aquí molestándote, sacándote de tus trabajos, de tus quehaceres. Sé que no soy el único que te invoca a nivel nacional e internacional. Tú que todo lo ves y que todo lo puedes, quiero que me des una demostración de que te encuentras en este lugar, aquí precisamente conmigo. Ya te siento, mi Señor. Ya estás aquí, bendito sea. Gracias por haberme. Oiga, increíble, ¿eh? Mucho cuidado con este tipo de prácticas. Bueno, pues el hacer pacto con el diablo realmente es algo muy grave. Obviamente, si no le cumples, pues ahora sí que se cobra al triple o cuádruple. Y pues ya vámonos con 5 invocaciones demoníacas captadas en video y ya para pasarnos a despedir, ¿eh? Adelante. Desde tiempos antiguos el ser humano ha plasmado en manuscritos, libros o evangelios la existencia de seres que están ocultos en la oscuridad, seres que tienen como único fin traer ruina y destrucción al mundo.
los entes demoníacos que se han visto envueltos siempre en la discusión de si son reales o no. Para muchos, son los principales artífices de los más negros y siniestros capítulos de la historia humana. Esto se debe al inconmensurable poder que estos seres pueden llegar a tener sobre los mortales. Y aunque no lo creas, hay seres humanos que más que verlos como una amenaza, los ven como deidades, las cuales son capaces de otorgarte poderes más allá de la comprensión, solo si les ofrendas y sabes cómo complacerlos. Nuestra cita de hoy tendrá como fin mostrarte aquellos entes demoníacos, los cuales ni el más oscuro y malévolo satánico se atrevería a invocar de lo abominables y siniestros que son. Prepárate para conocer las 5 invocaciones demoníacas más peligrosas. Los libros de demonología, en su mayoría, hablan de la capacidad que debe tener alguien para poder invocar un ente maligno y hacer que éste te obedezca. Y muy pocas personas en el mundo son capaces de hacer tal barbaridad. Pero aún así, muchas sectas toman el riesgo de llamar a demonios de proles no tan altas, que aún así son peligrosos en gran manera. Y el demonio que abre el top tiene por nombre Nevirus. Este ente es aquel que tiene la capacidad de darte el poder de enfermar a alguien y poder predecir hechos futuros. Aunque el rango de este demonio no es muy alto, el poder que tiene sobre las personas es considerable. Además de esto, es una de las invocaciones más recurrentes por los practicantes de magia oscura. Quinto lugar. El ente demoníaco que se halla aquí tiene el poder de acabar tu vida de una manera horrible. Cuando alguien invoca al demonio Lamia, no desea más que ver la muerte, pues para invocarlo necesitas un sacrificio humano. Este demonio existe solo para devorar, y el sacrificio que es ofrecido a su nombre es devorado por él mismo. De entre las legiones de demonios que hay, la Lamia es uno de los más peligrosos. Y se dice que si alguien logra ponerlo en tu contra, poco a poco traerá ruina y desgracia a tu vida antes de que él vaya por tu alma. Cuarto lugar. Aiperos es uno de los demonios más invocados por los practicantes de magia negra, y este demonio logra ponerse en el tercer lugar no por su poder, ya que solo otorga poder ver hechos futuros. Aiperos escala hasta este puesto del top, porque aunque muchos dicen que es inofensivo, para invocarlo necesitas más de 3 sacrificios humanos, y esto lo hace suficientemente merecedor del tercer lugar. Como la mayoría de demonios del top, el que se halla aquí tiene como único fin acabar con la vida de alguien. Abalam es sin duda uno de los más aterradores demonios que se puedan invocar. No solo lograr invocarlo es difícil, sino que tienes que llevar mucho tiempo practicando la magia negra.
Este demonio es tan peligroso que si no lo convences de una buena manera, los manuscritos relatan que se puede volver en contra del invocador. Este demonio tiene la capacidad de poseer el cuerpo de alguien, haciendo que se enferme, que caiga en la demencia y la locura, y por último, incitar al suicidio. Tan difícil es invocarlo como liberar a alguien de su poder, y este demonio no para hasta que logra arrebatar el alma de una persona. Segundo lugar. Cada vez que avanzamos en el top, entramos a una zona muy oscura de la humanidad. Porque creas o no, hay personas las cuales llegan a extremos tan espeluznantes como para tratar con el ente que se encuentra en el primer lugar. Abadón, quien según la Biblia cristiana y el antiguo Corán, será el encargado de iniciar el apocalipsis trayendo la muerte y destrucción a la humanidad, es el demonio más peligroso que puede ser invocado. Esto se debe a que casi ninguna persona lo puede dominar. Se dice que ni el mismo Satanás lo controla completamente. Abadón pide para quien lo invoca un sacrificio sanguíneo, que hablando más claramente, significa que quien lo invoca tiene que ofrecer un familiar como ofrenda. Si algún ser sin corazón ni humanidad decide invocarlo y lo logra, podrá elegir a la próxima víctima de Abadón. Y si la desafortunada persona elegida vive con su familia, hijos o esposa, Abadón también pondrá a estas personas en la lista. Desde enfermedades, accidentes brutales, ruina y desgracia, este demonio le asegura a su invocador que la muerte de quien elija será espeluznante y aterradora. Y es exactamente ese el motivo por el cual Abadón se queda con el primer lugar del top. Quiero mandarles un agradecimiento a María Calvo y a Ledru. Ahí lo tuvimos, pues 5 invocaciones demoníacas. Ya con esto cerramos. Oiga, una disculpa, pues es tan interesante este tema que pues realmente se nos fue el tiempo, otra vez nos pasamos tantito. Sin embargo, pues muy contentos. Ya nuestro programa número 19 de ¿Y tú tienes miedo? Muchas gracias a toda la gente que siempre nos apoya, la gente que no tiene la oportunidad de vernos en vivo, sin embargo siempre ve la repetición. Muchas gracias a toda la gente que comparte. Y pues aquí coméntenos, manden sus saludos, sus comentarios, sus sugerencias, coméntenos de qué le gustaría que habláramos la próxima semana. Recuerde que aquí en su programa ¿Y tú tienes miedo? Aquí el que manda es usted. Y también pues recordar que aquí en ¿Y tú tienes miedo? Aquí no se trata de convencer a nadie. Al final usted tiene la última palabra. Así es que muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos la próxima semana. Y recuerde algo muy importante. Hay que seguir al conejo blanco para accesar a unas nuevas realidades.